tu gran trono me mostraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios.
compartir, Dios, con mis hermanos una vez más, Señor, tu palabra, Señor, y un momento, Dios, de adoración hacia ti, Dios. Te doy gracias por permitirme, Señor, tener, Dios, tu palabra en mi vida, Dios. Te doy gracias, Señor, por tu presencia, por tu espíritu, Señor, que nunca nos abandona, Señor, que siempre está con nosotros, dándonos aliento, Señor, ayudándonos en todas las cosas, Dios. Y en el nombre de Jesús te pido, Dios, que la palabra, Señor, que voy a compartir pueda ser sembrada, Dios, en tierra fértil, Señor, que mi vida, Señor, sea, Señor, un canal, Dios, de tu bendición para mis hermanos, que tu espíritu fluya, Señor, a través de tu palabra, Dios. Te doy gracias por todo, Jesús, en tu nombre, Dios. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, quería comenzar el devocional quizás de una manera diferente. Ustedes saben que me gusta cantar. Eso no quiere decir que uno lo haga bien, ¿no? A uno le gusta hacerlo. Pero saben que una de las cosas que vamos a hacer en la eternidad es adorar al Señor constantemente. Dice que nosotros fuimos creados no para alabanza de su gloria, que nosotros fuimos creados para esto, para adorar a nuestro Dios. Y tenemos que prepararnos, ¿no? Hay personas que se aburren cuando en la iglesia están las canciones de adoración. Quizás en el momento de la alabanza uno se disfruta, ¿no? Porque canta, puede cantar, bailar, gritar. Quizás hay un tipo de euforia, ¿no? Que corre por nuestro cuerpo, pero en el momento de adoración hay algunos se aburren. Y yo creo que esas personas todavía no tienen el conocimiento o no entienden bien para qué fuimos creados, ¿no? Porque si nos aburrimos en el momento de la adoración es porque todavía nuestro espíritu no está preparado para estar en su gloria, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que aprender. Por eso quería continuar un poquito, ¿no? con ese tema de la adoración y tocar algunos puntitos más, no más. No voy a hacer algo muy extenso tampoco como el otro estudio, ¿no? de la oración. Sino que va a ser este devocional y luego vamos a pasar a otro tema en todo caso. Pero bueno, quería primero decir esto, ¿no? Que la adoración a nuestro Dios es de suma importancia, porque tenemos que tener en cuenta que vamos a pasar una eternidad haciéndolo. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Y dice en Apocalipsis 4, versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y luego, si recordamos, ¿no?, el pasaje clave de la semana pasada, ¿no? Y que es uno de los pasajes que nosotros tenemos que tener también como clave en nuestra vida, en Juan 4, 23 y 24, que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 23 y 24 y Apocalipsis 4, 10. Y saben que la palabra que en griego significa adoración es proskuneo. P-R-O, proskuneo, ¿sí? Y esta palabra en griego se traduce al castellano como adoradores, pero en realidad significa arrodillarse o postrarse delante de. Y habla de una actitud del espíritu. No es algo físico, sino que es algo del espíritu, como yo les decía la semana pasada, ¿no? Hoy les sumo la palabrita en griego, solamente para que es un poco de información, porque en realidad no nos interesa, sí nos interesa, porque es para que nosotros entendamos de que adorar es esto es lo que significa. Por eso es tan hermoso lo que dice aquí en Apocalipsis, ¿no? Porque dice: los 24 ancianos se postran,
¿sí? La palabra sería proscuneo. Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Y sigue, ¿no? Diciendo, santo, santo, al que es digno de recibir toda la gloria, el poder. Pero, ¿saben que cuando era pequeña, hablo mucho de cuando era pequeña porque eh, me marcó mucho mi infancia, ¿no? Siempre lo digo y creo que desde pequeña Dios supo ponerme unos padres que quizás con todas sus idas y vueltas, ¿no? Porque siempre digo, ¿no? En un comienzo nuestra familia no era una familia como lo es hoy, sino que teníamos muchas dificultades, muchos problemas familiares. Pero desde un principio si hay algo que nos enseñaron es a orar y a leer la Biblia. En un comienzo quizás fue más como una exigencia y luego fuimos aprendiéndolo. Pero desde pequeña que yo aprendí a adorar a Dios de una forma especial, gracias a los padres que el Señor puso alrededor mío, ¿no? Que puso para que me enseñasen las cosas. Y recuerdo que yo de pequeña, cuando leía Apocalipsis, pasajes como estos, yo me imaginaba, ¿no? A mi Señor eh, ahí sentado en su trono, todo resplandeciente, ¿sí? Con sus vestiduras blancas. Esta es la imaginación de un niño, ¿no? Quizás sus barbas largas, blancas, ¿no? Como dicen la palabra, que alrededor de él, ¿no? Eh, hay luz y todas estas cosas. Y yo me imaginaba eso y me imaginaba a los viejitos, los ancianos, postrándose y arrojando sus coronas. Y yo también ahí. Y, y eso es adoración. Eso es adorar a nuestro Dios. Cuando uno se rinde. ¿Vieron cuando hay un asalto? Esto es el significado de la palabra proscuneo. Es, por ejemplo, cuando viene una persona a asaltarte, que, que uno no puede hacer nada, porque la persona está con un arma, con un revólver, y que te lo pone en la cabeza y a vos no te queda otra que arrodillarte, rendirte y decir acá que pase lo que tenga que pasar, porque no puedo hacer nada, porque soy débil, soy indefenso, no puedo hacer nada por mí. Esa es la actitud de proscuneo, esa es la actitud de adoración, cuando uno hace eso. Se arrodilla delante de, se postra, se rinde. Ese es el significado de adoración. Y qué importante es esto, porque vamos a vivir una eternidad de esta forma, rendidos, postrados, sabiendo que no somos nada, que nuestra corona no es nada. La corona que vayamos a recibir no significa nada, porque hay alguien más grande, hay alguien más magnífico ahí delante nuestro. Y es este rey al que, aunque seamos ancianos, ¿sí? Dios acá está hablando de unas personas específicas, pero aunque haya ancianos que tengan experiencia, que tengan un tiempo vivido, nada sirve, nada vale tanto como nuestro Dios, como el Rey de Reyes, ¿sí? Señor de Señores. Nadie puede adorar a aquel que no conoce, ¿sí? Dice en Primera de Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y disculpen, tuve que cortar 2 segundos. Quizás lo escuche Efraín que anda acá cerca mío. Y como les decía, ¿no? Pero Dios nos lo revela. No, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros podemos adorarlo, ¿no? Como decíamos la semana pasada, por lo que conocemos de Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, no podemos adorarlo. Dice en Romanos 12, el versículo 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y uno no puede adorar a Dios porque sí, sino que en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para nosotros poder adorarlo, ¿no? Como dice así, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, cada día necesitamos renovar nuestra mente, conocerle. El Salmo 32, versículo 3 y 4 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y si hay algo que nos demuestra esto, ¿no? Es que si hay pecado dentro de nosotros, no podemos adorarle libremente. Y creo que esto es algo que nos pasó a todos en algún momento, ¿no? Cuando hay algo que está molestándonos, que hay algo que no está de acuerdo al corazón de Dios, uno se siente sucio y le cuesta adorar al Señor, porque el Espíritu Santo nos habla y nos dice, esto está mal. Entonces a nosotros nos cuesta poder entrar en la presencia del Señor, porque eso está molestando. Sin embargo, en Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esto nos muestra que si nosotros confesamos nuestro pecado, el Señor nos trae libertad y entonces podemos adorarlo. Porque como dice ahí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Amén. A Dios se lo conoce a través de la palabra. Y esto es quizás el centro de lo que del mensaje de este día. En Juan 17:17, usted conoce ese versículo, es cortito, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si nosotros lo adoramos a Dios en espíritu y en verdad, entonces lo adoramos cuando conocemos su palabra, lo adoramos a través de su palabra. Si nosotros no conocemos lo que dice en la palabra de Dios, es difícil que podamos adorar al Señor en verdad. Su palabra es lo que trae libertad, es lo que dice: conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no podemos conocer qué es aquello que al Señor le molesta. Entonces no podemos adorarlo en verdad, no podemos postrarnos. Porque el conocer su palabra es lo que nos hace sentir sucios, es lo que nos hace sentir imperfectos. Entonces podemos rendir nuestras coronas. Cuanto menos conozcamos de Dios, más vamos a creernos suficientes y vamos a creer que merecemos las coronas, y menos vamos a querer rendirlas a nuestro Dios, como lo rindieron estos 24 ancianos. Van a rendirlos estos 24 ancianos. Dice en Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Ahí también nos muestra, ¿no? Tu ley, ¿qué es la ley de Dios y no la palabra? Tu ley es verdad. Queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que adorarlo conociendo la palabra. Le conocemos a través de la palabra. El 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y podemos leer 1000 pasajes, sobre todo el 119, que habla mucho de la ley, de la palabra de Dios. El capítulo 119, ¿no? El Salmo. Y nos revela la palabra, que la palabra es la verdad. Sí, conocemos muchos versículos
que dice que la palabra de Dios es verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la palabra, ¿sí? En Juan 1 dice, ¿sí? En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, hablando de Jesucristo, ¿sí? Y el verbo se hizo carne, dice. La palabra se hizo carne. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la verdad. Y si no conocemos a Jesucristo, no podemos adorarle, no podemos postrarnos, ¿sí? Dice en primera de Juan 4:10, primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y qué hermoso que es ese pasaje, me encanta. En esto consiste el amor, dice. Miren qué sencillo es. No en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Y nosotros a veces creemos que nosotros hacemos algo importante o que nos acercamos a Dios y nosotros le amamos. Y en realidad no. Él nos amó primero y porque Él nos amó es que nosotros podemos amarle, ¿sí? La adoración debe surgir del amor que el Señor nos dio primero y después que nosotros tenemos hacia Él por este amor. Si no existe amor, no hay adoración. Es un rito, simplemente. Es cantar un par de canciones, es elevar una oración, pero no es amor. Es cumplir con una costumbre. Dice en Mateo 22:37, un pasaje que conocemos muchísimo. Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquellos que quieran adorarlo al Señor, como les decía, deben conocerlo a través de su palabra, entonces podrán amarlo. Y recién ahí podremos rendir nuestras coronas, podremos arrodillarnos, adorar en verdad. No podemos adorar si primero no nos rendimos, si primero no reconocemos quién es Él. Y como les leía desde un principio, ¿no? Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Y gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, porque Él merece toda gloria, porque Él merece toda honra, porque, hermanos, no es que le amamos nosotros a Él, sino que Él nos amó primero. Y no hay nada más hermoso que conocerle, que leer este libro, que muchos lo tratan como algo más y no le dan la importancia que este libro tiene, que es... que tantas personas no pudieron tenerlo, ¿no? Sin embargo, nosotros lo tenemos. Y leerlo es importante, hermanos. Que podamos darle el valor que la palabra tiene. Y adorar a nuestro Dios, poder postrarnos, ¿no? Debemos adorar al que conocemos y conocer al que adoramos. Amén. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición. Se me durmió mi bebé. Tiene chupete rosa porque está perdido el de él, así que tiene el que era de Abby. Así que bueno, les mando un abrazo y espero que la palabra del Señor les sirva, lo que el Señor me ha dado. Que aprendamos que debemos postrarnos, rendirnos a Él y conocerla a través de su palabra para poder darle la honra, la gloria que Él merece. Rendir nuestras coronas ante nuestro Rey. Dios le bendiga, hermano.